Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Yo no creo que esta angurria que tenía el presidente de la República por La Plata era producto de que él encontraba los sitios en donde existían excedentes de dinero. Yo creo que era al revés. Yo creo que los funcionarios públicos, para quedar bien con ese hombre que necesitaba dinero a toda costa, pues le iban avisando en cada sitio en donde existían excedentes que podían ser básicamente tomados para el presupuesto del Estado en el costo corriente fundamentalmente. Entonces, aquí no es cuestión de que es Correa el único implicado en la parte penal por efectos de la deuda, por ejemplo. No, aquí hay una cantidad de funcionarios en cada uno de los departamentos, en cada uno de los ministerios, que tienen responsabilidad directa también, porque los informes, los pedidos, las acciones eran ejecutadas por ellas con orden de aquel individuo que todos los días sábados se implicaba política y penalmente. Porque no es cuestión de que ahora podemos dividir lo que es lo político y qué es lo penal. Lo único que tenemos que hacer es coger lo que decía los días sábados. Los días sábados iba estableciendo no solamente lo que había comido o con quién había bailado la semana anterior, sino adicionalmente también las políticas que tenían que tomarse en el futuro cercano, incluyendo temas vinculados con la justicia, porque usted recordará que Correa se preocupaba hasta el mínimo detalle. No es que yo no le conocía, no es que yo no sabía. Él sabía al revés y al derecho, y la única manera de demostrar es cogiendo cada una de las alocuciones que hacía los fines de semana, el día sábado, en esas famosas sabatinas, para efectos de ir determinando responsabilidades y demostrar que Correa sabía hasta cuando una mosca volaba en su despacho. Entonces, aquí hay una responsabilidad compartida, no solamente por el presidente de la República, sino por una serie de funcionarios que todavía están en el gobierno actual, y que se pasean todavía orondos en el país. Entonces, hay responsabilidades que son bien largas por el número de funcionarios que hay que tomarlas de manera inmediata. ¿Por qué la comisión ha construido una lista de personajes que deben ser retirados del estamento público urgentemente porque son, actores del momento político y económico mal manejado de los últimos años? Y eso es sencillo, porque solamente es cuestión de coger previamente cada uno de los ministerios, coger las comisiones técnicas, coger quienes estuvieron involucrados, tanto en evaluaciones previas, después en las evaluaciones técnicas, quienes fueron los comités de adjudicación y quienes hicieron la contratación pública. Esa lista original que hicimos hace más de año y medio nos daba alrededor de las 2.700 personas. 2.700 personas. Todos tenían su partecita. O sea, no es cuestión que solamente esa banda de pillos corta que estaba alrededor del gobierno, no es solamente ellos. Era una gran cantidad de gente que hoy día son los que promueven justamente las redes sociales, las marchas en contra del gobierno, porque les duele la plata que se llevaron y que a veces nadie se da cuenta. En muchos casos nos damos cuenta porque su cambio en lo que es su calidad de vida pues ha sido bastante visible ante la opinión ciudadana. Lógicamente los ecuatorianos acostumbrados a ver cómo se enriquece el de al lado y teniéndole envidia al de al lado porque tuvo la cantidad de dinero para hacerse piscina, comprar un Porsche o comprar vehículos de alta gama, pues lo único que tenemos es la envidia sabiendo que se robó la plata y queremos darles la mano y que darles el abrazo correspondiente. Esa es la cultura de todos los ecuatorianos. Bueno, no de todos, pero de la gran mayoría de los ecuatorianos. Entonces, el dinero que fueron exprimiéndole en todas las organizaciones no se debía a que Correa es un buen economista y determinaba en dónde estaba la plata, no. Eran los lambones que iban y decían, señor presidente, aquí me sobra un poco de dinero, usted puede usarla. Y ahí me iban llevando todo el dinero. Lógicamente, incluso cuando ya no había en el sector público, se fueron al sector privado, pues. Acuérdense, ecuatorianos, que gran parte de la plata del ahorro de los trabajadores fundamentalmente, en los fondos de jubilación, cesantía, fueron tomados para que maneje el BIES. El BIES, que hoy día usted va a ver cómo se han ido escondiendo una serie de informes que nos pueden decirnos
que realmente el latrocinio con esos fondos públicos es inmensamente grande. Hasta ahora no tienen gerente, no tienen directorio fijos. Son encargados. Nadie quiere hacerse cargo de una representación porque saben de las responsabilidades que tienen. Claro, a ver, una de las formas fundamentales de luchar contra la corrupción es la transparencia. Transparencia en absolutamente todos los actos de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, los últimos 11 años, e inclusive parte de este gobierno, la transparencia deja mucho que desear y la cultura de la opacidad ha sido el lugar común, ¿no? Tal es la opacidad de las cuentas públicas y de los actos de gobierno, que inclusive este gobierno, luego de estar ya un año en el poder, no logra desentrañar todos los actos de corrupción y todo aquello que sustentó la corrupción. Por ejemplo, hasta ahora, Gonzalo, hasta ahora no tenemos claridad de los contratos con la China, ¿no? De los contratos petroleros, de las preventas petroleras. Hasta ahora no hay absoluta claridad de eso. Tampoco de los contratos que se hicieron al inicio del periodo anterior. Usted recordará que fue una vorágine de decretos de emergencia, ¿no? Decretos de emergencia en los que se permitían anticipos de obras en efectivo de 70, 60, 80%. Algo realmente inaudito en el manejo inaudito es la del palabra, Estado. sí. Realmente desprovisto de absolutamente cualquier ética pública, ¿no? Sí, y esa permisividad contagiaba el propio presidente. Esa permisividad es propia, Gonzalo, de los gobiernos autoritarios, de los gobiernos en los que no hay división de poderes, de los gobiernos en los que se maneja el Estado con total autoritarismo, con total desinstitucionalización del país. Y los organismos de control económico financiero, ¿qué hacían? Es que Gonzalo, usted recordará que para realizar los contratos se abolieron los informes de la Procuraduría, de la Contraloría, para dar absoluta libertad para contratar. Luego, la Contraloría, todos sabemos qué es lo que hacía. Estaba inmersa en los actos de corrupción. La Asamblea, ¿qué hacía? Absolutamente nada. Fue cómplice de la corrupción. Luego, la Procuraduría. La Procuraduría. Un silente. La justicia. La justicia totalmente tomada la justicia. Copada. El control constitucional. Prácticamente inexistente para controlar los hechos de corrupción. Y los organismos sociales, usted recuerde, Gonzalo, que todas las actividades sociales que podían ser un aspecto importante de la lucha contra la corrupción fueron acosadas, fueron anuladas. Incluso cualquier acción que el mismo gobierno incluso en determinadas circunstancias trató de implementar para luchar contra la corrupción, al final fue prostituida y fue indiciada. Vea usted el caso de este señor Chambers, creo que es, ¿no? Sí. Se formaron grupos de lucha contra la corrupción que al final fueron enjuiciados, fueron denostados. Usted tiene allí el Gran Hermano, usted tiene el Universo. Bueno, es realmente algo que en el Ecuador tiene un costo inconmensurable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la degradación de la moral pública, desde el punto de vista social, incluso desde la imagen que un país debe dar para atraer inversiones, para formar un ambiente adecuado para progresar. La corrupción ha sido realmente el flagelo del desarrollo del país en estos
10 años. Y todavía yo creo que resta mucho por hacer en cuanto a establecer responsabilidades, en establecer costos económicos, responsabilidades políticas, responsabilidades y costos sociales sobre este inmenso andamiaje de la corrupción. Vea usted, solo para ponerle un ejemplo, ¿no? Este rato la cuenta pública está en cero y el Banco Central sin reservas. Así es. Si solo 10.000 millones de dólares, hubiésemos tenido de este gran robo a través de la corrupción, lo hubiésemos podido ahorrar para tener allí en reserva. De este rato el país sería otro país, ¿no? Y eso solo por... ¿Qué haría con los 10.000 millones Los 10.000 del país? millones tendríamos en reserva en el Banco Central, no tendríamos problemas con la caja pública, tendríamos más estabilidad fiscal, más estabilidad económica, con solo haber ahorrado una partecita. ¿Y por qué la señorita Artola sigue ahí entonces? Bueno, esa es la gran interrogante Esos son los personajes que Jorge... Sí. La señorita Artola. Hay mucha gente, Gonzalo, en el gobierno que no debería estar sentada en el gabinete. La señorita por Artola, principio, por ética. Los casos son tan parecidos que no sé si se trata de una coincidencia de coincidencias, pero realmente uno sí puede establecer un modelo. De cómo fue que se contrataron esas obras y dónde se cometieron los errores. Y también hay una coincidencia de cosas que no son necesariamente una conspiración, pero que terminan en este resultado tan trágico para el país. Por ejemplo, había una gran frustración en el sector público porque muchas de estas grandes obras eran proyectos que dormían en los cajones de los ingenieros del sector público durante 20 o 30 años y viene un gobierno y les dice, hagámoslos. Entonces hay un entusiasmo. También es una mezcla, como decía Jaime Carrera, de un gobierno con un cariz, aunque era un gobierno elegido democráticamente en elecciones, un cariz autoritario, más que un cariz autoritario diría un cariz voluntarista, que decía, bueno, vamos a hacer las cosas y las vamos a hacer como sea. Es también una mezcla de haber cooptado todos los organismos de control y de vigilancia del Estado, y es también, en esa mezcla entra también un Estado en donde, para mi gusto, el presidente tiene como figura demasiado poder. Es muy presidencialista el sistema político ecuatoriano. No hay contrapeso de los otros poderes del Estado. En el momento que el presidente los ataca... Pero eso fue un invento de Correa. A mí me parece que el presidente aquí siempre ha tenido mucho poder. Incluso en la época de Lucio Gutiérrez me llamaba mucho la atención que la persona que firmaba los decretos para poner y quitar subsidios o poner y quitar precios de los combustibles era el presidente. Yo decía, ¿por qué un presidente está involucrado en un tema que debiera ser del ministro de Energía o de un subsecretario? Y eso es un síntoma de que el presidente en Ecuador tiene demasiado poder, que no se delega el poder, y que no hay un control efectivo y que no hay una efectiva división de poderes y que al país le falta institucionalidad. Entonces puede venir un presidente X o Y e imponer su visión de las cosas a todo el Estado. Y se pueden dar estos excesos. ¿Por qué nadie dijo nada cuando se empezaron a contratar estas obras sin que los estudios hubieran sido concluidos o por lo menos actualizados? Y el resultado de esto es que muchas de esas obras se construyeron sobre fallas geológicas, por ejemplo. Entonces se construyeron para durar 50 años, pero pueden durar 10 o 20 o hasta que venga un terremoto. Hay unos casos bien emblemáticos. ¿Cuál es el interés estratégico del negocio? Hay unos casos bien emblemáticos en los que uno puede ver algunos temas. Por ejemplo, el poliducto Pascuales Cuenca, que era una obra largamente esperada. ¿Qué ha encontrado usted y el país en ese escenario? A ver, la importancia del poliducto es que por primera vez se iba a conectar la zona sur del país para la provisión de combustibles que no fuera por carro tanques. Es una obra de una importancia enorme.
se iban a conectar ciudades grandes e importantes como Cuenca, como Riobamba, como Ambato, para llevar los combustibles de una manera moderna al sur del país. Y se contrata ¿Cuál esta sería obra la manera moderna en homenaje al público? por un poliducto, porque se llevan con tanqueros, con todo el riesgo que eso implica, se llevaban pues antes de la construcción del poliducto. Se construye este poliducto con unos estudios que no están bien hechos desde el punto de vista geológico. Se termina la obra, se hunde el poliducto, se deforma, el poliducto es un ducto, ¿no? Se deforma el ducto de tal forma que ya no se puede operar automáticamente, sino que hay que operar las válvulas manualmente porque las válvulas automáticas ya no funcionan en esas condiciones. Se caen los taludes, se hunden los tanques de almacenamiento, la vía de acceso se derrumba. O sea, es una obra mal hecha. Terrible, por donde uno lo vea. Es una obra que costó $600 millones. El costo de esta obra se duplicó. En un comienzo se firmó un contrato por la mitad de ese monto. De ahí están involucrados empresas que luego aparecen en otras obras con problemas como Odebrecht o como Caminosca. El caso gravísimo de la planta de liquefacción de gas natural de Bajo Alto. Ese sí es un caso que tiene muchas aristas. Ecuador decide construir esta planta de Bajo Alto, que todos seguramente han oído hablar de ella, para explotar el gas del Golfo de Guayaquil. Y se decide también ampliar una planta que funciona con gas natural también en Machala, que se llama ahora Termogas Machala, que fue una planta muy importante, es una planta que en algún momento llegó a proveer el 14% de la electricidad de Ecuador. Se decide ampliarla para que funcione con el gas del Golfo y se decide construir una tercera planta privada para hacer la liquefacción del gas natural y enviar esto a Cuenca como combustible para reemplazar el búnker en la industria. Y resulta que las reservas de gas en el Golfo estaban sobreestimadas. O se hizo mal la sísmica, o se mintió. O sea, nadie sabe cómo se llegó a sobreestimar esas reservas y se construyeron una serie de obras basadas en un supuesto falso de unas reservas que no existían en esa cantidad. Entonces usted ahora tiene la planta trabajando por debajo de su capacidad, no solo porque no hay gas, sino porque fue mal construida. Tiene una segunda planta en construcción para la que no hay gas. Y tiene una ampliación en Termogas Machala para la que no tenemos gas tampoco. Y comenzamos a hablar de importar gas desde Perú. Eso a mí me parece un caso emblemático de lo que pasaba. Tristeza, ¿no? En el gobierno anterior. Y ustedes hablaban de una cosa muy importante. Qué boludos, como dicen los argentinos. Todos los ecuatorianos hemos sido unos boludos. Hablábamos de confusión y opacidad. Yo les pregunto, ¿eso fue deliberado? ¿Esa confusión y esa opacidad fueron deliberadas o fueron accidentales? ¿Por qué no teníamos acceso a la información? ¿Cuál era la razón para perseguir a los medios de esa manera? Mi opinión personal es que era para que estas cosas no salieran a flote y no se pudieran contar. ¿Por qué no teníamos acceso a los contratos? No teníamos acceso a las cifras. No teníamos acceso a entrevistas. Era porque no se quería que se contara esta realidad que ya se veía venir. ¿Qué nos faltó a los periodistas? Yo creo que los periodistas hemos dado un combate muy valiente y no nos hemos dado por vencidos y seguimos investigando y seguimos tratando de contar esta historia. Yo creo que nosotros no debemos echarnos la culpa de esto. Sí hubo una persecución y yo creo que esa persecución tenía por objeto que estas cosas no vieran la luz. Y sin embargo la han visto y la prensa las ha publicado, varios periódicos han aguantado juicios, varios periodistas han sido perseguidos, o sea, hemos pagado un precio muy alto. Y esta historia todavía está por contar.
Creo que lo que nos falta es seguir investigando. Revisen lo que quieran. En su desesperación hablan los más grandes disparates, como confundir contratos complementarios con sobreprecios. Por el contrario, el segundo eje de nuestro programa de gobierno fue la revolución ética y hemos combatido con el ejemplo y total voluntad política la corrupción. El innovador sistema de contratación pública ha permitido transparentar los procesos y ahorrar recursos al Estado, como vimos anteriormente. Nosotros no tenemos vinculaciones con paraísos fiscales ni con el gran capital financiero. Por eso hemos tenido las manos limpias y libres para actuar por el bien común. Es espeluznado porque definitivamente nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos. Han sido rebasadas por los hechos. Ha habido una corrupción casi galopante, principalmente en el último periodo del gobierno anterior, y lastimosamente el presidente parecería que en más de una ocasión se hizo de la vista gorda porque estaba pensando, digo que parecería, no necesariamente tenía que ser así, porque estaba pensando únicamente no en el país, sino en la próxima elección. Que no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres, ya basta de tanto cinismo. Que sí, que yo soy corrupto, pero peor sos vos. No, compañeros, lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Vamos a ver quienes banalizan la lucha contra la corrupción, quienes la utilizan tan solo como instrumento de politiquería y quienes, como toda la vida, no hemos jugado hasta nuestra vida, nuestra integridad para luchar contra esa corruptela, contra esa enfermedad, esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la patria. Se fue formando realmente un círculo alrededor del presidente de la República que le mantenía enceguecido. Yo todavía quiero creer en la buena intención del presidente. Todavía quiero creer en la buena intención. Los actos de corrupción no son pocos. No son pocos. Compañeros, me temo muchísimo que es muy probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción que han habido. Tengo el documento y lo he publicado inclusive a través de las redes sociales en mi Twitter. Está publicada esa carta de respuesta de la Presidencia de la República. Esa es la demostración de lo que es el individuo que acaba de hablar. Si ustedes cogen hoy día las redes sociales y se ponen en el Twitter del presidente Correa, ustedes van a decir, no puedo creer. Lo que está diciendo hoy día que defiende, en definitiva, él era contrario absolutamente a todo ese tipo de acciones. Imagínense ustedes, una organización estatal en donde el presidente de la República es dueño de todo, en donde tiene un contralor que una vez que sabe que hay cierto tipo de contubernios en la contratación pública, pide plata, le dejan plata en el hotel, en su suite, le dejan plata en maletas porque él no quiere que le den mediante cheques o le den mediante otro tipo de... Y él baja al siguiente piso. Evidentemente. Entonces tenía un contralor que escondía todo lo que significaba la contratación pública y no cumplía sus funciones. Tuvimos el caso de la compra del terreno de la refinería del Pacífico, en donde el contralor, sí, dice, realmente aquí hay una barbaridad que se ha hecho, pero no determina responsabilidades en contra de nadie. O sea, a pesar de que en Navidad que se premian con la compra del terreno con un precio exorbitante, a pesar de que en Navidad, sin la autorización del municipio de Montecristi, hacen la revalorización del terreno, no determina ninguna responsabilidad. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor Contralor, usted no está viendo la cara de pendejos. Es decir, si usted está estableciendo de que hay actos que violan las disposiciones legales, pues establezca las responsabilidades. Y no hay. Pero con un problema adicional, saca una glosa, por ejemplo, del valor de la compra. Nunca hizo ninguna acción de cobro. Entonces, vea usted cómo se llevaba a cabo esa Contraloría. Pero hablemos de la Fiscalía. Denuncia que presentaba la Comisión Anticorrupción, archivado. Y solicitaba a la Corte Nacional
el que le ratifiquen el archivo correspondiente, pero habían también jueces en la Corte Nacional que determinaban que las denuncias de la comisión eran maliciosas y malintencionadas y se iniciaban procesos en contra de la comisión que nos llevaba la mitad del tiempo para estar peleando en las cortes, lógicamente evitando de que nos lleven presos funcionarios, jueces que eran absolutamente parte del gobierno anterior. Entonces, vea usted, Contraloría, Fiscalía, las cortes a favor del gobierno. Y el mudo de la Procuraduría, perdonen, estimados amigos. No era ningún mudo, es el más inteligente de todos. Porque si usted ve lo que él ha hecho de contratación a nivel internacional, cuánto pagó a los estudios jurídicos internacionales y cuánto cobró. Eso le falta al Consejo de Participación Ciudadana. Comiencen a hacer una evaluación de la Procuraduría diciendo eso. ¿Cuánto fue la plata que el Estado ecuatoriano pagó a nivel internacional a abogados para que le defiendan? Y perdieron todo. ¿Cuánto recuperó con esa inversión que supera los $100 millones? 100 millones de dólares supera los pagos de honorarios a nivel internacional. Entonces, vean, esto es un descaro, pues. Realmente el cinismo pintado en un expresidente de la República que todos los días nos está atosigando a través de los medios y demostrando su enfermedad, porque no ha sido enfermedad solamente de su juventud. Parece que también hay una enfermedad adicional que ha sido declarada por el señor Balda y por el señor Lara, que lógicamente le vincula en temas que realmente no estaban dentro del ámbito general de lo que se le acusaba a ese presidente, que realmente nos ha mantenido durante 10 años en una situación que hoy día, en definitiva, nos estamos dando cuenta de cuál es el volumen inmenso que significa esa década perdida. Les cuento algo final. Correa estaba meditando en las últimas horas. Los cantos de gloria que le exhibían sus fans dentro de Alianza País. Ustedes saben a las que me refiero. Parte de la novia rosada. Exactamente. Le decían, vuelve Rafael. La gente va a ver un acto heroico de profunda nitidez ética, de que no te amilanas ante todas estas circunstancias. Vas a volver a liderar el Ecuador. Ven, Rafael. El exhorto ha sido masivo de sus fans, hombres y mujeres. Aquí, hombres. Sí. Y esos oídos están a punto de caer en la tentación de retornar. Si algo nos falla a los ciudadanos de bien, ¿qué nos falla a los ciudadanos de bien en el Ecuador desde la óptica de una gran periodista, María Teresa? Pues yo creo que nos falla la curiosidad. Debemos ser más curiosos, confiar menos en un líder, en un Mesías, en un Salvador, y enterarnos más de lo que pasa en el Estado, asumir cada uno su responsabilidad, olvidarnos de que va a venir alguien a salvarnos. Las sociedades se construyen desde abajo hacia arriba y no al revés. Nos falla la autoestima como sociedad civil, de conocer nuestro verdadero poder y nuestro verdadero derecho como sociedad civil. Ningún líder político, ningún presidente, ninguna figura puede quitarle los derechos a la sociedad civil, y la sociedad civil tampoco debe entregar sus responsabilidades a estas figuras. Nosotros debemos ser más inquisitivos y también más autocríticos en ese sentido y asumir nuestra parte. Si pasó todo lo que pasó es también porque lo permitimos de alguna manera. Sí.